1, 2, 3, 4, 5. Hola, soy Olwin Velázquez, tengo 40 años y soy entrenador de calistenia. Aproximadamente tengo unos 21 años entrenando calistenia y el día de hoy te voy a mostrar un poco sobre el calentamiento para pull-ups o dominadas. Lo vamos a dividir en 3 secciones. Una parte solo con el cuerpo, otra parte con bandas y otra parte con el cuerpo, pero usando la estructura para hacer dominadas. Antes de eso, es recomendable hacer un calentamiento general, que deberías hacerlo en todos los entrenamientos de calistenia, y te dejo unos links con videos de algunos ejemplos de calentamiento en la descripción del video para que los revises antes de hacer esto. Vamos a empezar. Lo primero serían movimientos de brazos como si estuvieras haciendo curl de bíceps, pero sin nada. Haces unos 10 a 15 veces por lado. También unas elevaciones y haces el movimiento como si estuvieras haciendo una dominada. Puedes hacerlo como si estuvieras haciendo un agarre supino o un agarre en chin-ups o un agarre neutro, da igual, o puedes variar entre ellos. Vuelves otra vez. De cada ejercicio trata de hacer 2 series de cada uno. Bien, vamos nuevamente a este. Yo trato de hacerlo mixto, voy variando la forma como si estuviera haciendo el agarre supino, neutro o en prono. Luego vamos a hacer similar, pero en forma de como si fuera un remo. Vamos a empujar y a tirar. Cuando llegamos hacia adelante hacemos la protracción y cuando llegamos hacia atrás hacemos la retracción. Bien. Entre 10 a 15 de cada uno y volvemos a repetir. Voy a tratar de hacer el video sin cortarlo para que vean el tiempo que me toma y que sepan que ustedes también le pueden tomar ese mismo tiempo, o cuando estén calentando lo pueden usar, ponen el video y van calentando mientras lo hago. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, lo otro que es recomendable hacer son mantenciones atrás de la retracción. Mantienes 1, 2, 3, 4, 5, sueltas. Vuelves otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y sueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, hice 3 veces. Descanso un poquito y voy a volver a repetir 3 veces. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Suelto. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Ahora pasamos a la parte de las bandas. Con una banda delgada, puede ser una de 7 milímetros o una de 13 milímetros, dependiendo de la
de la fuerza que tengas ya. Mientras más principiante, obviamente es mejor empezar con una banda más delgada. La idea del calentamiento es activar los músculos, pero no cansarlos tanto para poder hacer la fase ruda del entrenamiento. Vamos a empezar primeramente, como terminamos con remo, vamos a primero hacer bíceps, curl de bíceps con banda. Si estás empezando a ver un patrón aquí, pues sí lo hay. Es que estás empezando de manera fácil y gradualmente subiendo la dificultad de manera de ir aplicando cada vez más fuerza o más dificultad al ejercicio. Aquí acabo de hacer esto con la banda y ahora la cuelgo en una barra horizontal. Te colocas de manera arrodillado si la barra no es tan alta. La idea de esto es hacer la tracción como si estuvieras haciendo una dominada. Agarras la banda de manera tensa, pero que puedas bajar y hacer el movimiento como si estuvieras haciendo una dominada en rango completo. 7, 8, 9, 10. Las voy a hacer de 10, pero tú las puedes hacer entre 10 a 15. Y venimos acá en remo y vamos a hacer también la tracción. Trata de llegar lo más atrás que puedas y hacer la retracción escapular al final. Bien, volvemos ahora a hacer bíceps. Los puedes hacer separados o lo puedes hacer juntos. Todo depende del tiempo que tengas. Si sabes que tienes un brazo más débil que otro, puedes hacerlo individual y quizás hacer algunas reps más de un lado que del otro. O también puedes usar diferentes bandas dependiendo de qué tan bien sientas un brazo con respecto al otro. La idea es tratar de nivelarlos a que sean casi siempre parecidos. Bien, aquí lo voy a hacer de este lado para que vean. Estiro y bajo. Estiro y bajo. Traten de estirar lo más que puedan y bajar lo más que puedan. Calentamiento también sirve para ir tomando conciencia de los rangos y del movimiento del músculo que vas a utilizar en el ejercicio. Bien. Ahora vamos con remos para terminar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien. Vamos ahora a pasar a la parte como un plus, si quieres, para la parte del entrenamiento. Incluye un poco de hombros, pero también de bíceps. Hacer elevaciones con los brazos estirados de manera supina. Esta voy a hacer una sola serie, que era solo para mostrarles. Bien, déjame revisar la cámara a ver si sigue grabando. Sí,
Ahora vamos a la última parte, que sería aquí. Ahora la última parte vamos a involucrar las barras. Vamos a empezar colgándonos, simplemente colgándonos. Nos colgamos. Podemos hacer unos 5 segundos, soltamos, mientras podemos abrir y cerrar las manos también. Hay que darle un poco de movilidad a las muñecas, que esto lo deberías haber hecho en la fase de calentamiento general. Nos volvemos a colgar. Ok. Ahora vamos también a movernos un poco hacia la parte de la barra australiana. Vamos a hacer algunas series de australianas, tratar de hacer rango completo, estirar abajo, llegar arriba, que no te cueste mucho. Intenta hacer unas 10. Si te es muy difícil hacer 10, las haces de rodillas, que es un poco más fácil. La idea es que no te canses tanto y que puedas hacer aproximadamente de 10 a 15 repeticiones para activar el cuerpo. Ahora, mientras descanso un poco de las australianas, nos colgamos nuevamente, pero esta vez vamos a hacer unas depresiones colgados, depresiones escapulares. Intentar hacer unas 10. Descansamos. Aquí había hecho en supino. Si sabes que vas a entrenar solo agarre prono, puedes hacerlas todas en prono. Aquí, perdón, había hecho en prono antes, entonces ahora voy a hacer en supino. Vamos a hacer unas 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si ese día de entrenamiento vas a hacer más agarres en supino o como las chin-ups, trata de calentar más con ese agarre, o viceversa si es que vas a hacer más pull-ups, o lo mezclas si sabes que vas a hacer una variación, una mezcla de ejercicios. Bien, vamos a repetir las depresiones escapulares colgado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como ven, es de mañana. Y ahí están las gallinas por todos lados cantando. Descansamos un poco. Vamos a ver cuántos minutos llevamos. Aproximadamente casi 15 minutos. Hasta aquí sería básicamente un calentamiento que puedes hacer haciendo 2 o incluso 3 veces cada ejercicio. Yo normalmente hago 2 repeticiones. Si vas a hacer algo más complicado, como en un entrenamiento de pull-ups a un brazo, pull-ups con lastre o muscle-ups, lo que tienes que hacer ahora es ir a una progresión más difícil de las australianas, que serían las mismas dominadas. Si eres de los que está aprendiendo a hacer dominadas, ya sabes que lo dejas hasta acá y ahí empiezas tu entrenamiento. Entonces, si vas a hacer dominadas a un brazo o muscle ups, ahí varía un poco. Lo que sí es que tienes que hacer dominadas para calentar, dominadas regulares. Puedes hacer
series de unas 5 a 6 repeticiones, mezclándolas con, si son si te vas a enfocar en dominadas a un brazo, te recomiendo practicar un poco, colgarte a un brazo unos segundos, cambias al otro brazo otros segundos y repites esto unas 3 veces por lado. Bien. Y otra serie de dominadas, la haré hacia este lado. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estarías en la parte de dominadas a un brazo. También pudieras incluir el mismo ejercicio con bandas, pero enfocarte en hacerlas hacia un brazo. Solo un brazo tiras, con una banda un poco más fuerte le pones más tensión y luego cambias al otro brazo. Vean que al principio había utilizado una banda de más delgada y ahora esta que es un poco más gruesa. Eso sería por ese lado. Y si vas a hacer muscle ups, le agregas al calentamiento 1 o 2 series de pull-ups explosivas, ya que para hacer la muscle up vas a tener que subir más allá de la barra. Entonces harías dominadas explosivas, unas 3 repeticiones y repites 2 veces. Bien, esto sería un calentamiento suficiente. Recuerda anexarlo primero a un calentamiento general, después este calentamiento específico para pull-ups, y ahí ya empiezas con la fase ruda del entrenamiento. Como siempre digo, el calentamiento es una de las partes, si no la parte más importante del entrenamiento, para reducir al menos el riesgo de posibles lesiones y con eso progresar aún más. Recuerda que si estás lesionado no puedes entrenar y no puedes progresar. Entonces el calentamiento es súper importante para reducir el riesgo de lesiones y como consecuencia poder progresar aún más en los entrenamientos, ganar más fuerza, resistencia, hipertrofiar si eres de los que quiere hipertrofiar, etcétera. Bien, hasta aquí lo dejo. Si ya considera, si te gustó el video, dale like, suscríbete, considera compartirlo a quienes creas que necesitan esto o le puede servir, o si sabes que hay gente que le da flojera calentar o no sabe cómo calentar, sugiérele este entrenamiento y bueno, deja tus comentarios en la descripción. Nos vemos en un próximo entrenamiento. Chao.